contábamos antes de la pausa, el semanario Hildebrand en sus 13 reveló hace poco más de una semana que habían notado algo extraño, una ausencia de la presidenta durante varios días en el año pasado. Una ausencia que no había sido explicada, días sin actividades, días en los que al parecer el poder había estado vacío, por decirlo de alguna manera. Y lo que ellos descubrieron, y que vamos a desarrollar aquí, es que al parecer la presidenta se había sometido a una operación estética, una operación para corregir la nariz y también quizá algunos otros detalles de rejuvenecimiento. En realidad, personalmente pienso que hasta los presidentes deberían poder tener licencias y vacaciones. Pero lo cierto es que en nuestro ordenamiento legal el presidente no puede ausentarse si no tiene un permiso. Y si no va a poder ejercer la presidencia, tiene que encargar el poder. En este caso, como no hay vicepresidentes, hubiera correspondido al presidente del Congreso. Y allí está el problema aquí. Más allá de que a usted le parezca bien o no que la presidenta se haya sometido a una supuesta operación estética, el problema, como siempre, es no haber sido transparente, no haberle dicho a nadie, haberlo hecho pasar como una cosa secreta y no haber cumplido, por lo tanto, el mandato de nuestra Constitución. Más detalles sobre este tema en el siguiente reportaje de Romina Caballero. 10 de julio del 2023. Una sonriente Dina Boluarte recibía en Palacio de Gobierno al presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina para tratar, entre otros temas, la presidencia pro tempore de Boluarte en la Alianza del Pacífico. En su rostro podía verse un brillo diferente. Reaparecía en una actividad oficial después de 12 días, en medio de un clima social todavía bastante movido. El anuncio de una nueva toma de Lima y una creciente desaprobación tras las revueltas que ya sumaban más de 50 muertos. Pero en ese momento nada parecía incomodar a la presidenta, y es que detrás de esa mirada y ese rostro reluciente, Dina Boluarte escondía un gran secreto. Sin embargo, ese secreto no pudo ocultarse por mucho tiempo. Ahora se conoce que la desaparición de la presidenta de la agenda pública fue por un tema personal, pero que de acuerdo a especialistas en el tema constitucional, podría ponerla en serios aprietos por no haber informado al Congreso que no iba a poder ejercer el mando del país por un tiempo. Aquí vemos un dorso recto y la punta con una buena proyección y un buen ángulo. Nosotros, ¿por qué podemos afirmar que hay una intervención? Porque si originalmente yo tuviera, o cualquier paciente, esta nariz, obviamente no necesitaríamos de ningún procedimiento, porque no hay necesidad de cambiar nada, ¿no? Entonces, este ángulo es el que nos habla, nos casi demuestra la presencia de una intervención. ¿Usted lo podría detectar con solo ver la fotografía? Al ver la fotografía, pero también al comparar con fotografías anteriores, es una nariz no solo caucásica occidental, sino además una nariz joven. No era solo su maquillaje natural. La expresión rejuvenecida de la presidenta nos revelaba que se había sometido a más de una cirugía estética. En las imágenes anteriores a ese 10 de julio, Dina Boluarte lucía un rostro con expresiones más pronunciadas, propias de una mujer que acaba de soplar 60 velas en el pastel. Ese es un comparativo bastante evidente, ¿no? Vemos no solamente la ausencia de las bolsas y de las líneas palpebrales, que sí lo vemos en la foto anterior, y el nivel de la punta. Acá se aprecian las fosas, allá no, y la punta está en una buena posición, quizá un poco elevada, más de lo que se quisiera por la inflamación, pero acá la punta está bastante caída. Entonces, en esta foto sí se hace bastante evidente que hay un cambio, y un cambio significativo. Luis Barrenechea, un médico con más de 25 años de experiencia en cirugía plástica, analiza cada detalle en el rostro de la mandataria antes y después de sus visibles retoques. Además, revela un dato no menos importante en esta historia, que podría haber pasado desapercibida,
si no fuese porque la recuperación de todos estos procedimientos estéticos obligaron a la máxima autoridad de nuestro país a suspender su agenda por 12 días y abandonar temporalmente sus labores como presidenta de la República. Esta es una cirugía que no duele, pero se inflama. Es más, cuando manipulamos el tabique nasal, posiblemente dejemos tapones unos 2 o 3 días. Entonces, por lo menos se requieren 5 o 6 días de recuperación, ¿no? Porque uno no puede hablar bien, uno no puede presentarse ante cámaras porque generaría pues mucho impacto. Entonces, todos los que trabajamos en atención al público o frente a una cámara, tenemos que separar al menos 8 días para esta recuperación. ¿Podríamos afirmar entonces que estos 12 días de ausencia se debieron a la recuperación por una rinoplastía? Es muy probable que la rinoplastía haya requerido esta recuperación, mientras que los tratamientos conservadores de rejuvenecimiento facial son tratamientos que sí te los puedes hacer y en 2 o 3 días ya estás hábil para trabajar. La señora presidenta se encuentra acompañada. La última aparición en público de la presidenta había sido el miércoles 28 de junio, en una ceremonia de condecoración a valerosos policías en actividad. Después de esa fecha y durante los 12 días posteriores, no se volvió a ver a Dina Boluarte en público. Entre el jueves 29 de junio y el domingo 9 de julio del 2023, poco o nada se supo de Dina Boluarte. La agenda oficial de Palacio de Gobierno no consignaba actividades. Los días 29, 30 de junio y el 1, 2, 3 y 4 se lee, no hubo actividades. Los días siguientes, hasta el 9 de julio, Boluarte tampoco tuvo agenda oficial. Por esas fechas, salían a la luz nuevas denuncias en su contra por un presunto plagio. En ese periodo, además, se realizaron 2 sesiones de Consejo de Ministros, una el miércoles 5 de julio, en la que Boluarte participó de manera virtual, como se lee en esta acta de la reunión. La presidencia de la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, presidenta de la República, quien participó de manera virtual a través de la plataforma Webex. La otra sesión fue el 7 de julio, en la que la presidenta estuvo ausente. En los días de ausencia de la mandataria ocurrió un hecho por demás extraño y que podría agravar la situación de Boluarte. El 1 de julio del 2023, en la cuenta oficial de la Presidencia de la República de la plataforma X, quedó registrada una actividad donde la presidenta se reunió con alumnos del COAR que estaban a puertas de viajar a Corea del Sur para representar al Perú en una competencia olímpica. Sin embargo, esta reunión en realidad se llevó a cabo el 23 de junio, como consta en la cuenta oficial de la presidencia en Flickr. Pero más allá de los retoques presidenciales, la ausencia de toda actividad pública por 12 días de la mandataria ha puesto en debate un hecho que podría considerarse inédito en el país: la suspensión del ejercicio de la presidencia por incapacidad temporal del presidente. De acuerdo con la Constitución, cuando se da esta figura, el presidente está en la obligación de informarlo al Congreso, que es el que declara la incapacidad temporal. Hay que pensar si lo que pasó el año pasado debió haber sido comunicado al Congreso, porque el tiempo en el que ella estuvo fuera por un descanso médico absoluto, si es que eso fue la materia de la intervención, le incapacitaba temporalmente para el cargo, ¿no? Como suele pasar con los descansos médicos. Los descansos médicos hacen que no puedas ir a trabajar. Cualquier descanso médico de esa índole está previsto en nuestra Constitución para que seas reemplazado por quien ejerce la vicepresidencia, pero en nuestro caso, como no tenemos vicepresidente o vicepresidente, tendría que haber sido comunicado para que sea el presidente del Congreso quien ejerza ese cargo. Otro elemento importante a considerar en una situación como esta es el tiempo en el que la mandataria no va a poder ejercer realmente la presidencia, lo que de acuerdo a los especialistas genera un vacío de poder. Concentrémonos en el tiempo del descanso y el reposo, que ya podemos hoy documentar que la presidencia del Perú básicamente ha tenido un vacío.
Y eso es algo que no debería pasar desapercibido, y no debería pasar desapercibido para la población. Como en el Congreso no hay un ánimo de cobrar responsabilidad política por algo que no es, como tú has dicho, un tema menor. Es posible que la presidenta no haya querido soltar el cargo, pero yo creo que lo que no ha querido es transparentarle a la población el motivo de la ausencia, ¿no? Desde el gobierno, el único que ha salido al frente y se ha pronunciado ha sido el reciente estrenado vocero del despacho presidencial, Freddy Hinojosa. Es el derecho a la intimidad personal. En este sentido, este derecho también le asiste a la Presidenta de la República. Por lo tanto, no me voy a pronunciar sobre aquellos actos que formen parte de la esfera privada de un ciudadano y más aún de la Presidenta de la República. Sin embargo, para la congresista Ruth Luque, esto va más allá de la esfera privada de la presidenta y por eso le ha pedido al Ejecutivo información muy puntual sobre las actividades en el periodo del 29 de junio al 9 de julio del 2023. La agenda de la presidencia, los descansos médicos por motivos personales de la presidenta, el descuento de los haberes de la presidenta y las actas de las sesiones de Consejo de Ministros. Hay varias cosas. Una primera es que yo espero que me remitan la documentación que he solicitado. O sea, creo que, digamos, me permitiría a mí como parlamentaria tener una valoración sobre el contenido de lo que ha sucedido en los 12 días. Yo sé que hay información que ya se ha propalado por medios de comunicación donde se está dando cuenta que hay una especie de vacíos. Y entonces, si eso es así, si es que realmente se demuestra que ha habido un abuso en el ejercicio del poder y se ha generado un vacío y no se ha seguido el procedimiento constitucional establecido, desde mi punto de vista se han generado dos posibilidades. Una primera, una infracción constitucional, porque se ha incumplido el artículo 115 de la Constitución. Y segundo, esto también podría ser causal de vacancia, porque ya se ha generado la infracción. Mientras la congresista Luque espera respuestas desde Palacio de Gobierno, la mandataria se refugia detrás de su vocero presidencial en un caso muy delicado que en realidad merece más respuestas y menos silencios. Como en todos los temas hay discrepancias entre los especialistas, algunos consideran que esto es más grave, otros consideran que es menos grave. Se discute además si realmente esto es un vacío de poder, porque el hecho de que la presidenta no apareciera en público no significa que no pudiera estar, por ejemplo, trabajando sin que la vieran. El grave problema, como siempre, es la falta de transparencia, porque ese es el mayor problema que vemos, bueno, que está vinculado a las cosas que no quiere transparentar, obviamente, pero es el mayor problema que vemos y que lo vemos como una constante en el ejercicio de la presidencia de la señora Dina Boluarte. No es franca, no es abierta en la información que tiene que dar. Algunas personas que se han sometido a este tipo de operaciones dicen que en realidad uno está hábil para trabajar tan pronto se despierta de la anestesia, que no es tan grave. Claro, no quiere que la vean porque no está bonita, está llena de moretones, está hinchada, quién sabe, pero no es que afecte el cerebro ni nada por el estilo. Quién sabe, quizá la presidenta sí trabajó desde su cama, desde su cuarto. No sabemos. El problema es ese, no sabemos. Y eso no está bien. No está bien que se nos engañe.